Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes. Estamos con un tema más. En este caso, estamos con un tema de probabilidad y estadística. Esto es una antología del libro de probabilidad y estadística de Fuenlabrada del 2004. Y el tema que hoy nos ocupa es conjuntos. Es un tema por demás un poco olvidado en algunos autores de la estadística, de la probabilidad estadística. Sin embargo, es importante entenderlo porque son las bases para poder eh, tener una concepción mejor de lo que viene siendo la probabilidad y la estadística. Entonces, sin más ni más, vamos a iniciar con la parte de conjuntos. Bien, empezamos con una definición. La definición que da este libro de Fuenlabrada dice que es una colección, o puede ser cualquier colección de objetos bien definidos, ¿no? O sea, hay que declararlos bien, de tal manera que siempre se puede decir si un objeto pertenece o no al conjunto que nos referimos. ¿Sale? Vean ustedes que aquí hablamos de conjuntos, pero en el fondo estaríamos hablando de sistemas, ¿no? Entonces, vamos a llevarlo bajo el concepto de conjunto, pero tengamos esa idea en mente. Entonces, ¿cómo se determinan los conjuntos? Bueno, los conjuntos se determinan por letras mayúsculas, como nos lo está indicando aquí, letras mayúsculas, y podemos hacerlo a través de la enumeración o la descripción. ¿Qué significa enumeración? Bueno, enumeración significa que vamos a ir poniendo un elemento tras otro, separándolos con pequeñas comas, agrupándolos, claro está, con unas llaves. En el caso de A sería 3,4,5, y en el caso de B sería Luis, Pedro e Ignacio. Eso se le llama enumeración. También se le llama extensión. Por descripción, bueno, por descripción pudiera yo definir, aquí tengo dos ejemplos, pero pudiéramos definir el conjunto A como números del 3 al 5, ¿no? O el B sería los hermanos de Jorgito, ¿no? En este caso es Pedro, Luis y Ignacio. Y aquí nos pone un ejemplo mucho más claro por descripción, que es por compresión, también es el nombre, y son los números enteros menores que 2. Es decir, damos toda una descripción de lo que nosotros pretendemos que es el conjunto. En el caso de la F, los divisores del 21, ¿no? ¿Qué podemos observar aquí en conjuntos? Bueno, podemos ver que el conjunto siempre se define con una letra mayúscula y todo lo que está dentro del conjunto está agrupado por unas llaves y separados por unas comas. Otra forma más útil de utilizar, de mostrar cómo son los conjuntos, es donde utilizamos una variable. La variable es como un indicador que nos muestra una relación matemática para tener una precisión de lo que estamos comentando. El símbolo lo tenemos aquí, es una rayita que nosotros lo vamos a leer como tal que. Entonces aquí nos dan tres ejemplos y el primero es el conjunto A es igual a X, tal que X es una vocal, ¿no? Donde A es A, E, I, O, U. Entonces aquí es otra forma de expresar. En el otro dice el conjunto H es igual a los elementos X, tal que X más 7 igual a 10. Aquí vean que tenemos que resolver la ecuación X más 7 igual a 10 para saber cuáles son los elementos del conjunto. En este caso, los elementos son únicamente el número 3. En el ejemplo 3 tenemos J es igual a X tal que X cuadrada más 6X más 8 igual a 0. Tenemos que resolver esta ecuación y para poder entender que en el conjunto J los elementos es 2 y 4. También puede haber conjuntos que no tengan elementos y estos se llaman conjuntos vacíos. Nosotros lo representamos con un 0 o un circulito y con una diagonal en medio, ¿no? Por ejemplo, nos dicen aquí H, que es el conjunto X, tal que es un número, X es un número que va de 2 a 4, pero que X no es par, ¿ok? Entonces, pues de 2 al 4 nada más existe el 3 y el 3 no es par. Entonces, el conjunto H se considera un conjunto vacío. Por lo tanto, le ponemos el símbolo de vacío. ¿Sale? No debe expresarse que le pongamos entre corchetes vacío. Simplemente se expresa de esta forma. Vacío. El conjunto vacío también puede expresarse con las llaves vacías, ¿no? Pero nunca en medio
el símbolo de vacío. Entonces, vamos bien. Conjunto universal. El conjunto universal no puede ser vacío. El conjunto universal tiene subconjuntos que lo integran. Entonces, se representa el conjunto universal con la letra U. Y veamos, dice, si el conjunto U, los estados de la República Mexicana, los subconjuntos, pues propiamente van a ser las agrupaciones de los estados. En este caso, Tlaxcala, Aguascalientes, el B, Durango, el C, Ciudad de México, Veracruz, por ejemplo. Conjunto de conjuntos. Bueno, los conjuntos de conjuntos son pequeños conjuntos que están dentro de otro conjunto. Por ejemplo, aquí nos ponen el del año. El año tiene a su vez un conjunto de meses y hace a su vez de semanas y esto a sus días. Por eso les decía que en un principio tenemos que tomar en cuenta que los conjuntos habría que empezarlos a imaginar como sistemas, porque esto nos da una perspectiva mucho más fácil de entender y por supuesto a la hora de aplicar vamos a obtener esa relación. Entonces aquí tenemos conjuntos de conjuntos. También tenemos lo que se le llama conjunto potencia. Son los subconjuntos de un conjunto. Entonces los conjuntos potencia se expresan con la letra P, P de potencia, potencia del conjunto A. En este caso, vean ustedes, el conjunto A, y aquí lo voy a escribir con una plumita, porque el puntero puede ser que ande por otro lado. El conjunto A es A, B, C. Entonces nos piden encontrar cuáles son los subconjuntos que se pueden formar. Bueno, de este conjunto A, lo primero que pueden encontrar es un conjunto vacío, después un subconjunto con cada uno de los elementos por separado, otro subconjunto con un par ordenado entre dos elementos y sus posibles combinaciones. Es todo esto. ¿Sale? Entonces, el conjunto A, B, C es un subconjunto de A, ¿no? El último, esta parte, porque todos sus elementos pertenecen al conjunto. Y acá vean que tenemos un simbolito interesante. Este simbolito nosotros lo vamos a leer como subconjunto, ¿no? Aquí lo vamos a leer como subconjunto. Y se lee A es un subconjunto de A. ¿Sí estamos de acuerdo? El conjunto A es un subconjunto de A. Aquí tengo otros símbolos más que los tomamos del internet y habría que aprendérselos porque en algún momento los vamos a utilizar. La primera es pertenece, a cuando un elemento pertenece a otro. Aquí está el pertenece, el no pertenece, la E, una especie de tachada. Esta forma, como decía, alargada es está incluido. Cuando tiene una diagonal es no está incluido. El símbolo de menor igual, de mayor y de mayor igual, que lo conocemos ya bastante. Cuando nosotros veamos una especie de U invertida, le vamos a decir que eso dice intersección. U es unión, ¿no? U es unión. La diagonal es tal que. Tenemos una especie como de flecha hacia arriba, que es un vector que nosotros lo vamos a denominar I. Uno hacia abajo, que lo vamos a denominar O. Y la flecha hacia la derecha es entonces, X es un elemento cualquiera y N es números naturales. Ojo, porque ustedes sabrán que cuando nosotros tratamos temas de electrónica digital, muchas veces hablamos que existen algunas compuertas de tipo AND, ¿no? Y de tipo OR. Entonces vean ustedes que aquí en los conjuntos aparecen. Y van a ver que cuando nosotros programemos robots, también podemos programar robots a través de conjuntos. Por eso es importante esta parte. Ahora, también van a ver algo súper interesante, que intersección y unión tienen que ver mucho con A y OR. Ya lo veremos más adelante. Aquí tenemos un ejemplo. Dice, exprese de 4 formas posibles el conjunto de los animales vertebrados. Dice, vamos a definirlo por extensión. Por extensión es mamíferos, reptiles, aves, anfibios y peces, todos son un conjunto de animales vertebrados. Por comprensión es el conjunto A es igual al conjunto X, tal que X es un animal vertebrado. Aquí lo estamos poniendo por comprensión. Por diagrama de Venn, lo que ven ustedes acá, es un diagrama de Venn. Entonces, por diagrama de Venn ponemos
tenemos el conjunto A, que lo representamos a través de un círculo, y decimos que son los mamíferos, anfibios, aves y peces, pero ya expresado en dibujo, por ejemplo. Y por último, en la parte de abajo de aquí, es por descripción verbal. Y por descripción verbal es todos los animales que tienen un esqueleto intacto. Entonces, esas son las 4 formas de presentar un conjunto de animales vertebrados a través de teoría de conjuntos. Ahora vamos a ver otro tema que se llama relación de conjuntos. ¿Cómo se relacionan los conjuntos entre sí? Ahorita nada más estábamos viendo los conjuntos individuales. ¿Cómo se relacionan? Bueno, dice conjuntos iguales. Dice, para que dos conjuntos sean iguales, deben tener los mismos elementos. En consecuencia, se debe cumplir esta simbología que nosotros habíamos dicho, que es subconjunto. Entonces, aquí hay un subconjunto y acá hay un subconjunto. Es decir, A es subconjunto de B y, vean ustedes, o sea, se debe cumplir la condición, también la otra que es B es subconjunto de A. Entonces, dice, esta relación se indica con el símbolo igual o es igual a. Entonces, el conjunto A es igual a B. Esta fechita nosotros le vamos a denominar sí y solo sí, ¿no? Sí y solo sí. Sí, solo si A es un subconjunto de B y B es un subconjunto de A. Entonces, pues está muy claro que si A es un conjunto de B y B es un conjunto de A, son los mismos elementos y entonces se dice que son conjuntos iguales. ¿Cuándo son diferentes los conjuntos? Bueno, aquí tengamos un ejemplo de A es 1, 2, 3 y B es 1, 2, 3, 4. Vamos a ver si se cumple que estos dos conjuntos son desiguales. A es subconjunto de B, o sea, A es un subconjunto de B, sí, es correcto. Y B es un subconjunto de A, ¿no? Ahí sí no. Por lo tanto, no se cumple la desigualdad. Y entonces A es desigual a B. Vamos a otro tema. Conjuntos finitos e infinitos. Vean ustedes que acá también podemos tener conjuntos finitos y conjuntos infinitos. Por ejemplo, que sea un conjunto con determinados elementos, que ya es un conjunto finito, pero puede ser un conjunto que tenga infinita cantidad de elementos. Vemos aquí marcado con... Déjenme borrar aquí que se quedó marcado este. ¿Okay? Vamos a marcarlo con una plumita. El conjunto M dice X tal que 6 es menor que X y X es menor que 75. Pues podemos saber que puede ser 7, 8, 9 hasta 74, pero tenemos una cantidad de 68 elementos. O sea, sí los podemos contar. Entonces, esto es un conjunto finito. Después tenemos el siguiente ejemplo, H, el conjunto H, donde son los números naturales. Pues los números naturales son un conjunto infinito. Entonces, aquí tenemos un conjunto infinito. Y por último, los múltiplos de 5. Pues los múltiplos de 5 pues son infinitos. Entonces, tenemos dos tipos de conjuntos, finito e infinito. ¿Qué podemos hacer en esas relaciones entre los conjuntos? Podemos unirlos, podemos intersectarlos, podemos observar conjuntos disjuntos, podemos hacer diferencia de conjuntos, complemento de un conjunto, producto conjunto y diagrama de árbol. Esas son las operaciones que podemos hacer con los conjuntos. La primera se llama unión y la unión está representada con una U. Vean ustedes aquí, déjenme ubicar dónde está mi ratón porque lo pierdo. Ahí está. Vamos a ver dónde andas. Entonces, aquí A unión B, tal que X pertenece a A o X pertenece a B. Vean ustedes que aquí aparece la O. ¿Sí? ¿Se acuerdan? O en electrónica es OR, y OR en electrónica es una suma, ¿no? O sea, se suman los elementos. Por esta razón, todo está sombreado aquí en este dibujo. Se están sumando todos los elementos. Veamos qué está sucediendo aquí abajito. Bueno, aquí el elemento que tenemos es P1, 2, 3, 4.
M 3, 4, 5, 6 y el resultado de P unión M es la suma de los dos conjuntos. En este caso es 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, unión significa suma. Intersección. La intersección también se puede ver entre dos conjuntos A y B y es el símbolo inverso de, de la U, ¿no? Aquí está A intersección B. Se lee intersección A de A y B o A intersección B. Y propiamente vamos al ejemplo. Vean, A es 1, 2, 3, 4. B es 1, 2, 3, 4, 5, 6. A intersección B viene siendo los números que ambos comparten. En este caso es 1 y 2. Y nosotros tenemos que sombrear esa parte donde se intersectan o donde tienen los elementos idénticos ambos conjuntos. También hay conjuntos disjuntos. Dice, si dos conjuntos A y B no tienen elementos comunes, entonces se vuelven disjuntos o la intersección no se cumple o es una intersección vacía. Entonces, vamos a ver el ejemplo de por acá. Aquí está el ejemplo. Dice, tenemos el conjunto A que es 1, 2, 3, el B es 0, 4, 5. Los conjuntos A y B son disjuntos porque no hay elementos que sean compartidos entre los dos. No hay, digamos, elementos iguales, entonces decimos que A y B son disjuntos o ponemos que A intersección B es conjunto vacío. Uso del paréntesis. Bueno, aquí lo interesante es que tenemos que utilizar los paréntesis tal cual los hemos aplicado en álgebra, ¿no? Acuérdense un poquito. Entonces, vean, nos ponen tres conjuntos aquí. Es una operación de tres conjuntos. Y aquí está la operación de tres conjuntos. Y es T, tenemos otro conjunto que es P y otro conjunto que es L. Nos piden obtener T unión P y su resultado intersección L. Entonces, recuerden que lo primero que se desarrolla es todo lo que está dentro de los paréntesis. Por eso, inicialmente lo primero que hacemos es T unión P. Entonces, vamos aquí T unión P y es la suma de los elementos. En este caso va a ser 1, 2, 3, 4, 5. O sea, la suma de los dos conjuntos, estos dos. Ya después hacemos la intersección con L. Entonces, T unión P es 1, 2, 3, 4, 5, con la intersección L de 5, 6, el elemento común entre este y este es el 5, por lo tanto, el resultado de toda la operación va a ser 5. También existe lo que es diferencia entre conjuntos. Diferencia entre conjuntos es, pues propiamente, como lo dice el ejemplo anterior, el ejemplo que viene, es tengo el conjunto A, 1, 2, 3, 4, 5. Tengo el conjunto B, 1, 2. La diferencia, vean que es 3, 4, 5. ¿Sí estamos de acuerdo? Vamos a ver cómo fue. Es decir, es el conjunto de todos los elementos que pertenecen a A, pero que no pertenecen a B. O sea, son todos los que pertenecen a A, en este caso es 3, 4, 5, y no pertenecen a B. Entonces voy a tener que quitar todos los de B y únicamente me quedo con los de A. En este caso es 3, es 4 y es 5. También existe lo que se denomina complemento de un conjunto. Ya definimos que conjunto universal es una U, y la diferencia de U o lo que resta de U le llamamos complemento. Entonces, por ejemplo, cuando decimos que un conjunto A, su complemento lo vamos a expresar con A comillas, ¿no? O A apóstrofe. Entonces, estamos señalando que es un complemento. Pero también vamos a ver algunos autores que lo ponen A superíndice C, ¿no? Es la misma cuestión, A complemento. ¿Qué se entiende como A complemento? Es los elementos que quedan fuera del conjunto. En este caso, aquí tenemos el ejemplo, aquí está el ejemplo, y dice, si U es el universo de 1, 2, 3, 4, 5, 6, y el conjunto es 1, 2, 3, en este caso 1, 2, 3, estos 2, estos 3, el complemento es lo que queda fuera del conjunto, ¿no?
¿Y qué es lo que queda fuera del conjunto? Pues son 3, 4 y 5, ¿vale? Entonces, estos 3, 4 y 5 vienen siendo, perdón, 4, 5 y 6 es el complemento. Tenemos conjunto producto. El conjunto producto, nosotros en aritmética y álgebra lo denominamos como el producto cartesiano, ¿no? Observen esa parte, cuando hablamos de cartesiano, quiere decir que el resultado me va a dar un par ordenado de dos variables. Entonces lo denominamos A cruz B. Observen que tenemos aquí el primer conjunto A, que es AE, y el segundo conjunto que es B1, 2, 3, y nos piden que hagamos el producto cartesiano o producto cruz. Entonces, el producto cruz, lo que vamos a hacer es multiplicar cada término por un elemento del otro conjunto para conformar pares ordenados. El resultado va a ser, por ejemplo, para el primero, A con 1, A con 2 y A con 3 por la operación que aquí estoy realizando. Después tocará el turno de la E, y de la E será igual E con 1, E con 2 y E con 3 para entonces conformar unos pares ordenados con la E. Resultado es lo que tenemos en la parte baja, ¿no? Entonces, recuerden, conjunto de un producto, por definición es un producto cartesiano, y un producto cartesiano ya es un par ordenado. También nosotros tenemos que utilizar otras herramientas para cuando estamos haciendo operaciones con más de 3 conjuntos. Aquí estamos presentando algo relativamente sencillo, pero si nosotros nos metemos un poquito a la red, veremos que se hacen operaciones de mucho más de 3 conjuntos de una forma común. Aquí, como se explica, pues únicamente como es una introducción a un tema, pues se pone muy sencillo, pero realmente las operaciones de conjuntos se pueden hacer de muchísimos conjuntos y se utilizan herramientas de software muy interesantes. Cuando hacemos operaciones de más de 2 conjuntos, ya podemos utilizar un diagrama de árbol. Y lo que hace el diagrama de árbol es utilizar unas ramificaciones para que nosotros podamos observar cómo se van agrupando los resultados y tener bien claro cómo se conformaron los elementos en el camino. Entonces, por ejemplo, aquí nos dicen que, aquí en esta parte, dice, vamos a cambiar a pluma de color azul marino, ahí está. Nos dicen, tenemos el conjunto A, el conjunto B y el conjunto C. El conjunto A tiene los elementos A, B y C minúsculas, el B tiene el 2, 4 y el C tiene el 3, 4, 5. Entonces, pues lo que hacemos es, en un principio, conformar el conjunto A con sus elementos, después hacemos el producto cruz, ¿no? Con el producto B, que en este caso es 2, 4, vean ustedes, A con 2, 4, o sea, lo que estamos haciendo es A con 2, A con 4, después hacemos B con 2, B con 4, después C con 2 y C con 4, que es lo que estamos observando aquí. Una vez que hacemos esa operación, ahora lo resultante lo aplicamos a C. Entonces, el resultado obtenemos un producto de 3 elementos separados por comas, porque finalmente eso me está indicando un producto cruz de 3 elementos. El resultado pues es lo que tenemos aquí abajito, ¿no? Toda una serie de operaciones bien definidas, pero organizadas a través del diagrama de árbol. También para poder hacer la operación de estos conjuntos, o para tenerlos claro en forma gráfica, utilizamos los diagramas de Venn-Euler, ¿no? Que propiamente son representaciones gráficas de los conjuntos, en donde el conjunto universal lo representamos en forma de un rectángulo que va a agrupar internamente a todos los conjuntos dentro de ese universo. Esos son algunos ejemplos de cómo se observa gráficamente las operaciones que hicimos hace un momento. Entonces pueden observar que aquí en el primero es A unión B, se acuerdan que había sido la suma de todos, por eso está todo
sombreado, A intersección B, que quiere decir que son los elementos que comparten ambos, y después vimos lo que es la diferencia de dos conjuntos, ¿no? Que pertenecen a A pero que no pertenecen a B, entonces teníamos que poner sombreado esta parte de A. Complemento de A, es decir, lo que no es A, pues es toda esta parte, todo lo sombreado. Complemento de B es todo lo que no es B. Después A unión B y su complemento, o sea, unimos los dos y después le sacamos su complemento, por eso todo lo que está alrededor, y así cada una de las operaciones se pueden ir representando como diagramas. Les digo, esto es una parte relativamente sencilla. Ahora vayámonos a ver un software de simulación de estos diagramas para ir teniendo más idea de cómo se puede ir haciendo. Empezamos con un software de simulación, no antes dar una especie de resumen, ¿no? Entonces, tenemos las diferentes definiciones de conjunto, extensión o enumeración. Se acordarán que fue lo primero que dijimos, es cuando describimos el listado de todos los elementos del conjunto. Por comprensión, habíamos dicho que es cuando se establece una condición, ¿no? En diagramas de Venn, ya lo observamos, se dibuja un rectángulo y dentro unos círculos que representan un conjunto. Y por descripción verbal es describiendo el enunciado, las características de los elementos o el elemento. Entonces, vayamos a ver el software de simulación. Aquí están unos diagramas de Venn. Nosotros podemos observar que de entrada todo está vacío y vamos a ver, aplicarle A intersección B como debería ser. Vean ustedes cómo se sombrea A intersección B. Después vamos a ver A complemento, que es todo lo que no pertenece a A, que sería B complemento, lo que sería A unión B, A intersección B complemento. Vean, ya es diferente, incluso dicta una sentencia de cómo también se puede interpretar. Tenemos A unión B todo complemento, ¿no? Por las leyes de Morgan, que en electrónica es rompe la línea y cambia el signo, o sea, rompe la línea de acá, cambia. Si tenemos unión, pues lo vamos a poner intersección. Si tenemos intersección, la ponemos unión. Tenemos B intersección A complemento por una de sus propiedades. Y tenemos A intersección B complemento, todo complemento, igual por las leyes de Morgan. Fíjense que las leyes de Morgan se utilizan bastante y es una de las partes bien importantes en la electrónica digital. Por eso es importante ver teoría de conjuntos. Pero aquí en este simulador, que es de GeoGebra, ¿no? Podemos hacer cosas más interesantes. Podemos, por ejemplo, poner A intersección B y luego sumarlo o integrar a complemento. Poner A unión B y entonces establecer ciertos parámetros que nosotros queramos observar. Pero no solamente es ese tipo de simulador, vayámonos a otro. Aquí estamos ante otro simulador, este se llama ISTISI-GUI. Este simulador es de la Universidad de Berkeley y también tiene una forma, pero todavía es un poco más poderoso bueno, es un intermedio porque hay todavía más poderosos. Vean ustedes que yo busco A y bueno, aquí se toma por cuadritos, me marca lo que es A. También puedo observar lo que es A complemento, lo que es B complemento, es decir, lo que no es B, que podría yo observar como A unión B, que podría yo observar como A por B, como puede ser algo de A por B complemento, como sería el universo y conjunto vacío, ¿no? Ya vimos que esto está en conjunto vacío, pero también pueden mover las variables o el tamaño, que propiamente es mover el tamaño de los conjuntos. Está muy interesante este simulador que nos presenta la Universidad de Berkeley. Hay todavía mucho más, ¿cómo se llama? Simuladores mucho más complejos para operaciones de más conjuntos.
Pero bueno, ese es el detalle. Pues hasta aquí damos el resultado de este pequeño tutorial respecto a conjuntos.